Sin Censura, con Vicente Serrano. Le agradezco a las personas que siguen marcando para opinar aquí en este espacio de Radio Sin Censura. Iremos con Javier, con Fidel y con todas las personas que están en la línea. Aguántenme tantito. Primero, déjenme saludar a la senadora Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, porque se ha presentado un punto de acuerdo en el Senado, acá en México, donde se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos a responder a las demandas de más de 1,700 trabajadores y trabajadoras congregados en el Comité Nacional de Empleados Locales. Ustedes saben que le hemos dado seguimiento puntual al caso de estos empleados locales en consulados mexicanos en Estados Unidos que dicen ser víctimas de violación de sus derechos, que piden ser reconocidos como empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder aspirar a tener los mismos beneficios que los otros empleados. Le agradezco mucho, senadora, que nos tome la llamada. ¿Cómo le va? Al contrario, muchas gracias a ti, Vicente. Oiga, senadora, ¿de qué se trata este punto de acuerdo y cómo es que usted se aboca en este tema? Pues mira, efectivamente es un exhorto, es uno de los mecanismos que tenemos en el Senado para hacer un llamado a los funcionarios que necesitamos que tomen una decisión o una acción. En ese sentido, este exhorto está dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al embajador de México en Estados Unidos, pues para que atienda lo que nos parece fundamental, que es un derecho que deberían de tener todos los ciudadanos garantizado, y son derechos laborales, que al final de cuentas son lo que los empleados locales, los trabajadores de consulados y embajadas en Estados Unidos están reclamando, y pues nos parecía como una demanda justa y necesaria de llevarla al Senado de la República para hacer este exhorto y para que pues estos actores de funcionarios públicos respondan a una situación muy importante. ¿Cómo nos acercamos a este tipo de información? Pues me parece que los empleados locales han estado haciendo un esfuerzo muy importante para que en México nos enteremos qué es lo que pasa, veamos su situación, tienen una campaña importante en redes sociales y por esa vía me contactaron y pues me pareció que era un tema que no podíamos dejar de lado, sino al contrario, darle el peso y la importancia necesaria. Senadora, pareciera que en esta situación el gobierno de México es candil de la calle y oscuridad de su casa. Hacen semanas nacionales de derechos laborales, pero de acuerdo a las acusaciones, a las denuncias de estos empleados locales, las violaciones son verdaderamente lamentables. Sí, yo hace poco, especialmente en la comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, eso es lo que decía, que la política exterior mexicana era así, ¿no? Presumir hacia afuera muchas cosas y hacia el interior tener pues grandes violaciones a los derechos humanos de las personas. Y en este tema no es la diferencia, lo que están justamente demandando quienes trabajan en embajadas y consulados tiene que ver con derechos tan básicos como el contar con horarios establecidos, tener la certeza del trabajo, saber que van a tener Infonavit, un montón de cosas que son como derechos básicos que todos los que ya trabajan y que han venido trabajando pues han ganado el reconocimiento de este tipo de derechos, para que ahora sea el propio gobierno mexicano el que no garantice a sus propios trabajadores, porque no estamos aquí hablando de trabajadores más que trabajadores que al final de cuentas trabajan para el Estado mexicano, y sea el propio Estado mexicano el que no les esté garantizando las condiciones laborales necesarias. Senadora, ¿habrá voluntad de resolver esta situación? Porque ya han pasado varios meses desde un paro laboral de manos caídas que declararon estos empleados. Se había prometido por parte incluso del embajador Bazáñez en su comparecencia que se tomarían cartas en el asunto. Sabemos de algunas cartas que se han enviado a los consulados que se tomarían como, perdone usted la expresión, como los machotes, como la guía para responder a estas peticiones, pero sigue todo en el tintero. O sea, no sé, mucho ruido y pocas nueces. Pues, ¿hay voluntad del gobierno de México para resolver esto o qué está pasando desde su perspectiva? Pues yo creo que, bueno, primero el tema del cambio reciente del embajador, ¿no? A pesar de que él lo tomó precisamente para su nombramiento como un tema ahí pendiente,
me parece que va entrando y esperemos todavía que este tema lo tome en serio. Y por otro lado, creo que debe de haber, como muchas cosas, una presión social y política importante en este tema para que también el gobierno reaccione. De otra manera, difícilmente toma cartas en el asunto, y por eso es que en muchos casos algunas personas y dependencias creen que los puntos de acuerdo del Senado, de la Cámara de Diputados, son como llamadas a misa. Pero en lo que nosotros intentamos es que esto no sea solamente un llamado a misa, sino que realmente se convierta en un tema de presión al gobierno mexicano para atender a lo que es muy importante, que tiene que ver con la certeza de la gente que trabaja para el propio gobierno mexicano. Y que además, pues de paso se ha dicho que justamente el trabajo que están haciendo muchas personas que trabajan en embajadas y consulados, pues es de reconocerse, porque es el primer contacto, el contacto que muchos mexicanos tienen en el exterior, y que el trabajo que se hace desde estos espacios realmente no se puede cambiar por otro tipo de servicios. Entonces, por eso creo que es muy importante que se llame la atención a ver la situación laboral que tienen nuestros compatriotas y connacionales en estos espacios. Tal vez por eso, por lo que acaba precisamente de mencionar, es que no se ponen las pilas, les vale un cacahuate. Hemos sido históricamente un cero a la izquierda los mexicanos que estamos en el extranjero, senador. Sí, yo creo que si no fuera porque se topa uno con estos trabajadores que hacen todo su esfuerzo por apoyar, ¿no? Es que todavía tendrían en situaciones más difíciles. Entonces yo creo que por eso no hay que quitarlo de renglón, hay que seguir presionando que quienes han estado organizando todas estas acciones justamente para llamar la atención del gobierno mexicano, pues sigan insistiendo, y que además también las y los ciudadanos pues nos unamos en la demanda que tienen, porque tiene que ver con un derecho básico fundamental de todas las personas que es el derecho al trabajo y todas las condiciones que debe tener alrededor de este. Después de este punto de acuerdo, ¿está comprometida con el tema? ¿Qué más sigue? ¿Qué le han dicho sus colegas? Yo, tengo la idea de tener una comunicación con algunos de los empleados locales. Hemos platicado la idea de tener una teleconferencia por internet, y yo estaré dándole seguimiento a este punto de acuerdo. Ahorita, justamente como se atravesó el tema de ingresos, todavía no ha sido turnado a comisiones, pero en la comisión a la que le corresponda estaremos dándole seguimiento para que sea aprobado. Y lo importante es no dejar de seguir presionando, de seguir teniendo una campaña importante en redes, de seguir haciendo diferentes acciones para que el gobierno mexicano responda a una demanda fundamental de trabajadores mexicanos. ¿Usted ha escuchado o ha leído las denuncias de estos empleados locales, que hay titulares como cónsules generales de México, que por cierto, pues son temas seguramente en la Cámara de Senadores, ahí en donde ustedes están? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un exgobernador lo premien con un consulado en España, o un exgobernador que lo premien con un consulado en Orlando, o a un exsenador o diputado líder sindical que lo premien con el consulado en Chicago? Las acusaciones son muy fuertes, que hay titulares déspotas, incluso alcohólicos. Bueno, ¿para qué le hago largo el cuento? ¿Se ha enterado de todas estas denuncias y qué se puede hacer para que los titulares, los que son premiados con estos consulados o embajadas, sean lo mejor que podemos tener los mexicanos como carta de presentación? Pues es un tema que no hace falta conocer los testimonios, sino que es un tema que se conoce desde hace mucho tiempo por la propia ciudadanía. El tema de que pues se han convertido las titularidades de las embajadas como premios políticos para partidos para uno y otro partido. O sea, eso fue una situación que desafortunadamente ni siquiera en secciones donde hubo alternancia hubo intención de cambiarlo. Simple y sencillamente quienes son titulares de estas embajadas sabemos que son un premio para los políticos. Entonces es una idea que... Y si lo saben, ¿por qué se permite, senadora?
Sí, no, es un tema que hay que desecharlo completamente, sobre todo porque me parece que en el tema del servicio exterior de carrera es el único que más o menos ha funcionado hasta cierto nivel. O sea, hay una carrera exterior donde trabajadores se han estado preparando y ascendiendo en cargos exactamente hasta llegar al nivel de las titularidades. Ya en las titularidades se convierte en un asunto de premio para los políticos. Yo creo que debemos de seguir impulsando que sean el servicio exterior donde lleguen estas personas y que pues desde la propia secretaría sean quienes integren precisamente los cargos y toma de decisiones, porque al formar parte de la toma de decisiones quienes conocen la carrera, quienes han estado trabajando y se han estado impulsando desde mucho tiempo, pues van a ver precisamente por los derechos de este grupo de trabajadores y no solamente para cubrir pues cuestiones políticas. Yo creo que por eso, digo, la ley no es obligatorio, pero habría que revisar la posibilidad de que esto también se incluya en la ley, para evitar que ya no sea un asunto de premio político. Claro, y es una gran irresponsabilidad porque en el caso de Estados Unidos, en algún momento tuvimos un economista como José Antonio Meade como canciller y como subsecretario para América del Norte a un ingeniero como el ingeniero Alcocer, que ahora quiere ser el mandamás en la UNAM. En estos momentos tenemos un académico como embajador, tenemos que por cierto, amigo del presidente, y la sobrina de un expresidente como secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo de las relaciones tal vez más importantes de México con este vecino del norte. Y eso me parece, y se me permite dar mi opinión, una verdadera irresponsabilidad. Para cerrar, sus impresiones, senadora, y le agradezco nuevamente que nos tome la llamada. Pues nada, yo creo que, Vicente, es muy importante lo que están haciendo a través de este medio y toda la campaña que tienen los que se han congregado en empleados locales para defender sus derechos. Me parece que si se ha permitido la violación a estos derechos es porque no se había hecho una demanda organizada y conjunta, y ya tienen varios meses que están haciéndola de manera conjunta. Yo creo que un esfuerzo de esta naturaleza hay que reconocerlo, hay que apoyarlo y desearle el mayor de los éxitos. Me parece que lo que están haciendo es muy importante y hay que seguir levantando la voz, no permitir que simple y sencillamente un gobierno u otro nos arrebaten derechos que son fundamentales, y me parece que están haciendo un esfuerzo muy importante al cual yo estoy comprometida de empujarlo hasta donde sea posible. Senadora Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, le agradezco por su tiempo y siempre este espacio con el compromiso de ser independiente, plural y sin censura. Pues te lo agradezco mucho, Vicente, porque justamente venimos haciendo un trabajo independiente y sobre todo ciudadano, atendiendo las demandas de la ciudadanía, y esta me parece una muy importante. Le mando un abrazo, Marta. Gracias, Vicente, hasta luego. La senadora Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, hablando de estos esfuerzos de los empleados locales en consulados mexicanos en Estados Unidos, en las embajadas, para que se les reconozcan sus derechos, para que plenamente sean reconocidos como empleados del gobierno mexicano.